Buenos días con todos. El día de hoy vamos a revisar el tema de cantidad de movimiento e impulso. Y vamos con la primera parte, que es la conservación también de la cantidad de movimiento. Entonces, primero vamos con un poco de teoría. Cantidad de movimiento es una magnitud física, vectorial. ¿Qué significa eso? Que tiene módulo, dirección y sentido, que mide la intensidad de movimiento de un cuerpo. Tiene la misma dirección y sentido que la velocidad del cuerpo. También podemos afirmar que mide el grado de oposición que presenta un cuerpo para cambiar su movimiento. Entonces, por ser vectorial hay que tener muchísimo cuidado con su dirección. Entonces, cuando nosotros trabajamos con vectores, recuerden que debemos tener muchísimo cuidado con los signos para determinar si esto se está moviendo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Ahora, la fórmula para la cantidad de movimiento es que la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad, en donde la masa sabemos que tiene que estar en kilogramos, la velocidad en metros por segundo según el sistema internacional, y P será la cantidad de movimiento, que es kilogramos por masa sobre segundos. Ahora, el impulso. El impulso es una magnitud vectorial que mide el efecto que produce una fuerza durante el intervalo de tiempo que actúa sobre el cuerpo. Tiene la misma dirección que la fuerza que la origina. Podemos calcular su valor de la siguiente manera. El impulso va a ser igual a la fuerza por la variación del tiempo. La variación del tiempo simplemente será tiempo final menos tiempo inicial. Siempre que ustedes escuchen la expresión variación de tiempo, recuerden que eso significa final menos inicial. Entonces simplemente será el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora, si nosotros continuamos, sabemos que la fuerza tiene que estar medida en newtons, la variación del tiempo en segundos y que el impulso va a ser en newtons por segundo. Además, podemos establecer la siguiente relación entre cantidad de movimiento e impulso. Sabemos nosotros que la fuerza es la masa por la aceleración, eso ya lo hemos visto algunas veces. Ahora, también sabemos que la aceleración, según el movimiento rectilíneo uniformemente variado, es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el cambio del tiempo. Ese cambio de tiempo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Ahora, si nosotros rompemos paréntesis, vamos a tener en la parte derecha que la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial es igual a la fuerza por la variación del tiempo. Ahora, la fuerza por la variación del tiempo nosotros ya sabemos que es el impulso. Ahora, la masa por la velocidad final simplemente será la cantidad de movimiento final. Y la masa por la velocidad inicial será la cantidad de movimiento inicial. Entonces también podemos decir que el impulso es la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Esta tercera fórmula es muy importante para resolver ejercicios. Nos ayuda bastante. Entonces también se podría esto reducir y decir que el impulso es la variación de la cantidad de movimiento. Vamos con un primer ejercicio. Determinar la cantidad de movimiento para una esfera de 7 kilogramos que tiene una velocidad de 8 metros por segundo formando un ángulo de 30 grados con el eje negativo. Entonces nosotros aquí tenemos el eje y tenemos la velocidad, la cual dice que está formando un ángulo de 30 grados y que tiene una velocidad de 8 metros por segundo. Nosotros debemos sacar sus coordenadas en el eje X y sus coordenadas en el eje Y. Para el eje X simplemente va a ser 4 raíz de 3, mientras que para el eje Y solo va a ser 4. Si tienen dudas sobre esto, pueden revisar el tema anterior de vectores, en donde nosotros analizábamos todo esto y sacábamos estos valores, ya sea por funciones trigonométricas o triángulos pitagóricos. Cualquiera de los dos igual nos va a servir. En lo personal preferiría triángulos pitagóricos, ya que eso nos ayuda a resolver más rápido los ejercicios. Entonces la velocidad simplemente ya en forma de vector quedará menos 4 raíz de 3i más 4j. Es negativo la i porque recuerden que ese vector se está yendo hacia la izquierda. Entonces en el eje X, si se va hacia la izquierda, es negativo. Mientras que en el eje Y se está yendo para arriba. Por lo tanto, si se está yendo para arriba, tiene que ser positivo. Ahora sí utilicemos nuestra fórmula. Sería P es igual a M por B. Entonces la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. La masa es 7 kilogramos desde todo el ejercicio y la velocidad es menos 4 raíz de 3i más 4j. Si rompemos paréntesis me va a quedar menos 28 raíz de 3i más 28j. Siguiente ejercicio. Determinar la velocidad que adquiere un bloque en reposo de 8 kilogramos
cuando se le aplica la fuerza F de 50 newtons durante un intervalo de 3 segundos. Entonces, nosotros tenemos aquí un bloque el cual tiene un peso de 8 kilogramos y se le está aplicando una fuerza de 50 newtons. Dice que se le aplica durante un tiempo de 3 segundos. Entonces se mueve de aquí a acá en un tiempo de 3 segundos. Me dice que yo calcule la velocidad que adquiere. Entonces sabemos que el impulso es la fuerza por la variación del tiempo. Ahora, esa fuerza por variación del tiempo simplemente va a ser la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Si nosotros empezamos a reemplazar datos, simplemente tendríamos que la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Entonces tranquilamente podríamos decir que la fuerza es 50, dato del ejercicio, por la variación del tiempo, que es 3, que también es dato del ejercicio, por la masa, que es 8, también es un dato del ejercicio, por la velocidad final, que es lo que me pregunta en este caso, menos la masa por la velocidad inicial. En este caso la masa es 8, pero la velocidad inicial es 0. ¿Por qué la velocidad es 0? Porque aquí el ejercicio está diciendo eso. Está diciendo que parte del reposo, por lo tanto esta parte se va a hacer 0. Eso significa que 8 veces la velocidad final es igual a 150. La velocidad final será 150 dividido para 8, lo cual me va a dar 18,75. Siguiente ejercicio. Una esfera de 4 kilogramos choca contra una pared a una velocidad de 40 metros por segundo y rebota a 22 metros por segundo. Calcular el impulso que recibe la esfera durante el choque y la fuerza media si el choque dura 0,03 segundos. Entonces, primero vamos a dibujar este ejercicio. Nosotros tenemos ahí el piso y tenemos la pared. Ahora, nosotros tenemos una esfera, la cual se está moviendo hacia la derecha. Se mueve hacia la derecha, va a chocar contra la pared y va a regresar. Me está diciendo que está yendo a una velocidad de 40 metros por segundo y que regresa a una velocidad de 22 metros por segundo. Me dice que calculemos el impulso y la fuerza media. A ver, simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos que el impulso es la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Entonces el impulso es masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. La masa sí la tenemos, es dato del ejercicio, es 4 kilogramos. La velocidad final es menos 22. Ahora, ¿de dónde ha aparecido ese menos? Recuerden que nosotros estamos trabajando de vectores, con vectores. Entonces eso significa que si nosotros nos estamos yendo hacia la derecha tiene que ser positivo y si nos estamos yendo hacia la izquierda tiene que ser negativo. Entonces por eso es que el 40 es positivo, mientras que el 22 va a ser negativo, va a ser menos 22. Tengan muchísimo cuidado con este signo, ya que si se olvidan de eso van a tener muchísimos problemas al momento de resolver los ejercicios y obviamente la respuesta no les va a salir. Entonces, si nosotros resolvemos esto, va a ser igual a menos 88 menos 160. Significa que el impulso ha sido de menos 248. Una vez que yo he logrado sacar el impulso, ya puedo sacar la fuerza media. Recuerden que el impulso es la fuerza por la variación del tiempo. Ahora, la fuerza simplemente será el impulso dividido para la variación del tiempo. El impulso ya sacamos, es menos 248. Y el tiempo también tenemos, el tiempo es de 0,03 segundos. Entonces si nosotros dividimos, la fuerza va a ser de menos 8.266,66 newtons. Recuerden que estamos en sistema internacional, por lo tanto las unidades deben ser los newtons. Vamos con la conservación de la cantidad de movimiento. Si la fuerza resultante sobre un sistema es cero, se conserva la cantidad de movimiento del sistema. Veamos la demostración de este principio. ¿Qué significa eso? Que si en un ejercicio nosotros no tenemos fuerzas que estén sobre el sistema, no tenemos fuerzas que estén sobre los elementos, simplemente estamos diciendo que sus fuerzas va a ser cero. O también, si es que en el caso de que se anule, también significa que sus fuerzas van a ser cero, la sumatoria de todas sus fuerzas. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos lo que es la conservación de la cantidad de movimiento. Ahora vamos a deducir las fórmulas. Sabemos que el impulso es la variación de la cantidad de movimiento. Es decir, la fuerza por la variación del tiempo es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Pero si decimos que la fuerza es cero, significa que toda esta parte de aquí se va a eliminar. Se va a hacer cero.
Entonces la cantidad de movimiento inicial ha sido igual a la cantidad de movimiento final. Entonces, nosotros con esto ya podemos tranquilamente hacer varios ejercicios, los cuales van a ser muy sencillos aplicando solo este concepto. Vamos con el primero. Un patinador de 40 kilogramos se encuentra en reposo sobre la pista de hielo, sujetando una esfera de 8 kilogramos. Calcula la rapidez que adquiere el patinador luego de lanzar la esfera horizontalmente con 20 metros sobre segundo. Entonces, primero intentamos el ejercicio. Nosotros tenemos un patinador que está sosteniendo una esfera. Al momento que este patinador bota la esfera hacia adelante, vamos a decir que la bota hacia la derecha, la esfera también va a empujarle al patinador hacia atrás. Entonces, mientras la esfera se va a ir hacia adelante, el patinador se va a ir hacia atrás. Entonces, simplemente tendríamos aquí una acción y reacción. La fuerza que está generando el patinador a la esfera hacia adelante es la misma fuerza que va a ejercer la esfera sobre el patinador, pero hacia atrás. Entonces, en otras palabras, significa que las fuerzas se van a anular y nosotros tendríamos nuestro principio de conservación de la cantidad de movimiento. Significa que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Entonces, la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento, pero de dos elementos, del patinador y de la esfera. Y también va a ser igual a la cantidad de movimiento final tanto del patinador como de la esfera. Entonces nosotros estamos trabajando con dos elementos, del patinador y la esfera, así que a los dos tenemos que sumarles. Entonces simplemente me quedaría que la masa del patinador por la velocidad inicial del patinador más la masa de la esfera por la velocidad inicial de la esfera es igual a la masa del patinador por la velocidad final del patinador más la masa de la esfera por la velocidad final de la esfera. Si nosotros reemplazamos los valores, simplemente tendríamos la masa del patinador es 40. Su velocidad inicial es 0 porque estaba en reposo más la masa de la esfera, que es 8, por su velocidad inicial, la cual también va a ser 0. Es igual a la masa del patinador, que es 40, por su velocidad final, la cual no sabemos, más la masa de la esfera, que es 8, por la velocidad final de la esfera, que es 20. 20 positivo, porque nosotros estamos asumiendo que esta esfera se está yendo hacia la derecha. Entonces todo esto se va a simplificar y me va a quedar que simplemente 40 veces la velocidad final del patinador es igual a menos 160. Entonces la velocidad final del patinador ha sido igual a menos 4. Este signo coincide muy bien con toda nuestra teoría. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que tenemos aquí el patinador y que tenemos la esfera, al momento que el uno le empuja al otro, la esfera se va a ir hacia la derecha y el patinador se va a ir hacia la izquierda. Recuerden que si se iba hacia la derecha significaba positivo y si se iba a la izquierda significaba negativo. Entonces simplemente se está confirmando la teoría. Vamos con un problema más. Un cañón de 1,5 toneladas dispara un proyectil de 800 gramos con una velocidad de 50 metros por segundo. Determina la rapidez con la que retrocede el camión. Entonces nosotros tenemos simplemente un cañón el cual está lanzando una esfera. Esta bala de cañón, este proyectil, va a salir disparada hacia la derecha y el cañón va a retroceder también por efectos de esa fuerza. Entonces también tendríamos la conservación de la cantidad de movimiento, porque el uno ejerce una fuerza hacia adelante y el otro ejerce una fuerza hacia atrás. Entonces también estaríamos con el mismo principio de que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. La cantidad de movimiento tiene que ser tanto para el cañón como para la esfera, tanto inicial como final, muy parecido al ejercicio anterior que hicimos. Ahora, si nosotros reemplazamos los valores, simplemente tendríamos que la masa del cañón, 1500, recuerden que dice tonelada y media y esto tiene que estar en el sistema internacional, entonces va a ser 1500 kilogramos, por su velocidad inicial que va a ser 0, más la masa del proyectil que es 800 gramos o 0,8 kilogramos por su velocidad inicial que es 0 es igual a la masa del cañón que es otra vez 1500 por la velocidad final del cañón más la masa del proyectil que es 0,8 por la velocidad final del proyectil. Toda la parte de la izquierda se me va a hacer 0 y el 120 que está sumando se me va a pasar a restar. El 1500 que está multiplicando pasa a dividir y la velocidad final ha sido de menos 0,08. Esa es la velocidad final del cañón. Vamos con un último ejercicio.
Se dispara un proyectil de masa 2D contra un bloque que se encuentra en suspensión de masa 8D. El proyectil queda incrustado en el bloque. Hallar la velocidad inicial del proyectil para que juntos suban hasta 30 centímetros. Entonces, primero entendamos el ejercicio. Nosotros tenemos un bloque, el cual está colgado, y disparamos un proyectil contra este bloque. ¿Qué va a suceder? El proyectil se va a incrustar en el bloque, es decir, va a quedar adentro del bloque. Y juntos van a empezar a moverse, van a empezar a oscilar. Entonces en la primera oscilación van a subir juntos hasta una altura de 30 centímetros según el ejercicio. Me dice que yo calcule cuál ha sido la velocidad inicial del proyectil. Entonces, también vamos con nuestro principio de la conservación de la cantidad de movimiento. Ahora, la cantidad de movimiento inicial, entonces va a ser la masa del proyectil por la velocidad inicial del proyectil más la masa del bloque por la velocidad inicial del bloque es igual a la masa del sistema por la velocidad del sistema. ¿De dónde ha salido esa masa del sistema y velocidad del sistema? Simplemente al momento que el bloque y el proyectil se unen, se convierten en un solo elemento. Entonces, el proyectil y el bloque ya compartirían la misma velocidad, tendrían exactamente la misma velocidad, y también su masa ahora sería la suma de los dos. A eso nosotros le vamos a llamar sistema. Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar datos. La masa del proyectil es 2D, dato del ejercicio, por su velocidad inicial que nosotros no sabemos, más la masa del bloque que es 8D por su velocidad inicial que es 0 porque está en reposo. Es igual a la masa del sistema. El sistema ahora será bloque más proyectil, lo cual va a ser igual a 2D más 8D por la velocidad del sistema. Si nosotros rompemos paréntesis, va a quedar que 2D por la velocidad inicial del proyectil es igual a 10D por la velocidad del sistema. Si simplificamos el valor de D, va a quedar que la velocidad inicial del proyectil es igual a 5 veces la velocidad del sistema. Tenemos nosotros aquí un sistema de una ecuación con dos incógnitas, por lo tanto tenemos que sacar alguna otra ecuación para poder resolver este ejercicio. Entonces simplemente nosotros nos vamos a meter a nuestro concepto de energía. Nosotros sabemos que la energía mecánica siempre se va a conservar. Entonces la energía mecánica en el punto A va a ser igual a la energía mecánica en el punto B. Le vamos a llamar a este de aquí el punto A y a este de aquí el punto B. Recuerden que la energía mecánica era igual a la energía cinética más la energía potencial gravitacional más la energía potencial elástica. La suma de las tres me iba a dar la energía mecánica. Puede darse el caso de que una de ellas no exista. Por ejemplo, en este ejercicio la potencial elástica no existe, ya que no hay ningún tipo de resorte ni nada por el estilo en este problema. Entonces, calculemos primero la energía cinética y la energía potencial gravitacional, tanto para el punto A como para el punto B. La energía cinética era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces era un medio de la masa del sistema por la velocidad del sistema al cuadrado más la masa del sistema por la gravedad por la altura en el punto A. Es igual a un medio de la masa del sistema por la velocidad final del sistema al cuadrado más la masa del sistema por la gravedad y por la altura en el punto B. Si nosotros empezamos a reemplazar datos, simplemente tendríamos que es un medio de la masa del sistema, que recuerden es 10D, por la velocidad del sistema al cuadrado, más 10D que es la masa, por 10 que es la gravedad, y por 0 que es la altura. ¿Por qué decimos que es 0 la altura? Simplemente recuerden que nosotros vamos a decir que este es mi punto de referencia. Entonces el bloque está a las 0 unidades. Y de ahí va a empezar a subir hasta una altura de 30 centímetros. Entonces simplemente el bloque vamos a decir que está en la altura 0 y de ahí empieza a subir 30. Entonces simplemente por eso me queda 0. Y eso va a ser igual a un medio de la masa del sistema, que es 10D, por la velocidad final. Su velocidad final va a ser 0, es decir, la velocidad en el punto D. La velocidad en el punto D, esta velocidad de aquí arriba, esta velocidad va a ser igual a 0 metros por segundo. ¿Por qué va a ser 0 metros por segundo? Porque simplemente al momento en que la bala y el bloque se juntan, ellos van a empezar a subir, van a empezar a oscilar. Entonces empiezan a subir hasta el punto más alto en donde su altura va a ser 0. Sí, va a haber un instante donde su velocidad va a ser 0 y después va a empezar a bajar.
Entonces, por eso la velocidad final va a ser 0. La velocidad que va a tener a esos 30 centímetros de altura simplemente va a ser 0. Más la masa del sistema, que es 10D, por la gravedad, que es 10, y por la altura, que es 0,30, por ser transformado ya esto a metros. Si nosotros rompemos paréntesis, toda esta parte de aquí y esta parte de acá se van a eliminar. Entonces simplemente me quedaría que 5D por la velocidad del sistema al cuadrado es igual a 30D. De la misma forma, ese 5D lo mandamos a dividir y la velocidad del sistema ha sido igual a la raíz cuadrada de 6, lo cual me da 2,44. Pero el ejercicio no me pide la velocidad del sistema, me pide la velocidad inicial del proyectil, entonces vamos a tener que reemplazar. La velocidad inicial del proyectil es 5 veces la velocidad del sistema. En otras palabras, será 5 por 2,44, lo cual me va a dar 12,24 metros por segundo. Recuerden que estamos de sistema internacional, por lo tanto será metros por segundo. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, y en el siguiente video vamos a ver más ejercicios sobre este tema. Muchas gracias.